Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un amigo de la casa que está publicando su segunda novela, porque de libro ya le he perdido la cifra de cantidad de libros periodísticos. Y bueno, y acaba de publicar La Cacería de Hierro. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. La fascinación por la actividad investigativa no nace del objeto o causa inspiradora de la citada inquietud, sino que es un instinto innato en la persona, parecido a la de aquellas bestias capaces de rastrear una presa entre marañas de olores, señales inapreciables, sonidos inaudibles, guiadas perpetuamente por el hambre de la voracidad primaria insatisfecha. Esa misma hambre, pero de saber, arrastra a la curiosidad morbosa del individuo a superar barreras imposibles, en aras del conocimiento, guiado por esa sincronía abismal de dónde, cuándo, por qué y para qué. Nada detiene al hombre que medita. Sus sueños solo son aventuras del descubrimiento vital de la existencia, y el goce es la inventiva que impulsa el desarrollo. Rara ave el investigador investigado. No mide consecuencias cuando afronta lo que prevé un hallazgo y se lanza tras él con la iluminación de los poseídos. Si bien la curiosidad es parte de los mecanismos de lo que se provee para impulsarse, ella no basta. La curiosidad a secas es caldo de cursilería, mientras que la fascinación investigadora es arte de elevación de valores perennes. Hoy, en esta noche de letras y cortea, nos visita un escritor y periodista, investigador de audaz pluma y de coraje mentado. Buenas noches, Hugo Alconada Mon. Es un placer reencontrarnos contigo en nuestro programa. Buenas noches, Mario, y buenas noches, Ana. El gusto, la alegría es toda mía. Feliz de estar con ustedes otra vez y además, gracias por esas palabras que me honran. Bueno, la verdad que mm, escribí esto porque lo sentí, te siento de esta calidad. Ahora, esto que siento
lo quiero traducir en la lectura que hice del libro. Como el primero es voraz, uno no empieza y quiere llegar hasta el final. Son como esas cosas así. Es un libro muy diferente al anterior que escribiste, extremadamente. El otro era una aventura concisa y así como lo habíamos hablado en su momento. Este es un libro que yo sentí, no sé, que eh, sería dos aristas. Una arista es como una autorreferencial, o sea, como que vas a escribir de vos. La otra arista es el amor a esa profesión, colocada en los hechos y detalles del método. Con decirte que pensé, no sé por qué lo llamó así, seguramente hubiera puesto como un tratado del método o la novela del método, ¿no? Porque era eso. Y el método es lo que a tu vida ha hecho significante. La novela, a mi entender, era eso. La primera parte te conozco, entonces está mal esto, ¿no? Porque debería ser que no se tenga que conocer. Pero la segunda es el tratado del método, pero he hecho una novela, una ave rara, no vista. No leí muchas veces que alguien escriba una novela sobre lo que quiere enseñar, lo que quiere mostrar, lo que ve de positivo. Bueno, esto es lo que yo hice y lo que yo sentí. No sé cuál es tu parecer, lo dejo a tu decir. Pues lo primero que te diría es, como en Ciudad de Ranas, que le diste al clavo de lleno, porque es así. Lo que tenemos es una novela histórica, que también es una novela policial, que también aborda mucho sobre esto, la pasión por la investigación, por tratar de aplicar un método que por momentos parece un método científico y por momentos es un método artesanal, pero es un método al fin, que por supuesto, a ver, como síntesis, estamos hablando de un hecho real que ocurrió en 1892, que es el doble crimen de dos chiquitos, y que en ese momento, ante el cimbronazo que significa, el jefe de la policía bonaerense envía a resolver el crimen al primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto es real. Y este hombre que estaba tratando de desarrollar un método justamente para hacer investigaciones y que a su vez, como cuando las estrellas se alinean, este hombre, este primer detective, era amigo de Juan Bucetich, mientras que Juan Bucetich estaba desarrollando su propio método de la dactiloscopía. Y entonces, cuando desembarca este señor a resolver el crimen, va con todo este bagaje de procedimientos, de metodología, de ciencia en desarrollo para resolver el doble crimen. Y tiene mucho esto también, y me alegro que lo hayas olido, Mario, porque es mucho de lo que también yo fui aprendiendo durante estos 25 años de trabajo periodístico de otros colegas, de amigos, de mentores, y entrale por acá, entrale por allá, y de mucho de lo que yo vi trabajando a policías, a jueces, a fiscales en escenas de crimen, que incluso en algunas escenas con cuerpos allí, me decían, vení conmigo, vamos por acá. E ir como en las bicicletas cuando vas detrás del guía y te van enseñando esto mismo. Y entonces cuando me senté a escribir, lo que vos oliste está allí, era tratar de ir volcando mis vivencias. Ahora, ambos libros tienen una cuestión en paralelo en la que se asemejan. Digo, más allá de que ambos tienen que ver con la plata, ¿no? Ese no era el lugar. Sino que ambos tienen dos historias que querés narrar. Pero para narrar esas historias te anclas o te apoyás en hechos reales. O sea, en historias reales que ocurren en paralelo. ¿Por qué utilizas ese método? ¿Por qué no narrar sus historias solas, como una novela de esos personajes solos, y tener la necesidad de anclarte en la novela, en lo histórico? No sé si es necesidad
o es gusto, pasión, interés. Hay historias reales que son extraordinarias. En Ciudad de las Ranas me pasó que el momento del impacto fue cuando, leyendo libros de historia, me encuentro con aquella masacre de San Ponciano. Recordarán, 1886, La Plata, el atrio de una iglesia, y chocan inmigrantes italianos, españoles con criollos, y ocurre una masacre. Y yo dije, esto hay que contarlo, porque esto fue real, pero muy poco conocido. Y en el caso de la cacería de Hierro, este doble crimen ocurrió, es relativamente conocido, pero que a su vez, a medida que yo iba investigándolo, encontré datos adicionales, datos nuevos, documentos que hasta ahora no se conocían. Por ejemplo, el rostro del Sabueso, el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, no tenía rostro y lo terminé encontrando. Existe la foto y la encontré en un viejo archivo. Y entonces yo sentía que podía contarlo de otro modo y reconstruyéndolo a partir de los pocos retazos históricos que existen y empezar a hacer como si fuera como una reconstrucción forense a la inversa. Es decir, si yo tengo estos documentos, ¿qué puede haber pasado? E ir para atrás y entonces contar la historia para que después naturalmente te quedara claro que cuando leyeras el documento real, decías, ah, claro, sí, es lo que pasó. Entonces fue como decir, un juego combinado con lo que decía Mario, una investigación basada en mis propios métodos, pero a su vez jugando con los métodos de aquella época. Y entonces me gusta, si querés, Hernán, este juego entre historia real, ficción. Es una forma para mí también de aprender nuestro pasado en un periodo histórico que me apasiona, que es entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que para mí es un punto de inflexión para entender la Argentina moderna, la Argentina contemporánea. Entonces, todo ese combo lo disfruto como un nene. Y de hecho te cuento que en esa misma dinámica ya tengo en la cabeza algo para otra novela y estoy jugando también a decir cómo lo coloco ese juego dentro de algo real. Hugo, para explicarle a la gente toda esta teoría que hablamos, ¿qué fragmento de la cacería de Hierro puedes leernos para compartir Por con los supuesto. oyentes? Y mira, para los que nos están además de escuchando, viendo, les presento a Halconada con Presbicia. A Así todo que, nos llega. así es. Y voy a jugar nada más que con un tramo muy breve de la página 79, por si me quieren acompañar. Y cuando me digas, comienzo. Adelante. Quédese donde está. Álvarez dedicó varios minutos a revisar el piso alrededor de la cama. Caminó encorvado, como si algo se le hubiera caído, y en un par de ocasiones apoyó una palma en la tierra apisonada hasta que su único testigo no aguantó más. ¿Qué busca? No hay sangre en el piso. Quien haya sido, mató a las criaturas en la cama. Mire la forma que tienen las gotas y las marcas sanguinolentas, contestó, y replicó sus formas en la libreta. La revisión del lugar, sumada a la lectura del sumario, llevó al sabueso a una conclusión preliminar. La mano asesina debió sorprender a Felisa y Poncianito mientras dormían. Las imágenes de lo que pasó cruzaron por su mente. Debió levantarles las cabezas con delicadeza para no despertarlos y cortado sus yugulares desde atrás en un solo movimiento, como al cordero colgado afuera. Turbado por esa simetría, procuró enfocarse en las paredes. Siguió el mismo patrón. Las recorrió con la mirada, del piso al techo y de izquierda a derecha, hasta que llegó a la ventana del fondo. ¿Recuerda si estaba cerrada con los pasadores cuando usted llegó? Racio frunció la boca frustrado. Y ahí cierro.
ahora que te escucho y recuerdo ese pasaje vívidamente yo, como si hubiese estado ahí y vaya tiempo aquel. Eh, Sabiendo de La Plata, y siendo La Plata la capital de la provincia, que lo sabemos los argentinos, que no tienen por qué saberlo los que no están, sos un escritor de La Plata, es decir, inserto en La Plata. Y todas tus novelas pasan por La Plata, por las esquinas, por las diagonales, por las calles, por las casas, por los negocios. Pasan por la gente que pasa por la calle, porque nombrás a los Sagastume, nombrás, sí, con decirte que te iba a preguntar, el Sagastume ese que vos viste, ¿era el tío padre de Sagastume Berra? Te iba a preguntar porque Son tenía, ancestros. era el ancestro de él. Boxeadores que pasan por la calle, gente, o sea, la gente. Nombrás cuando vas a Sierra Chica, que los campos tenían alambrado, y había miles de ovejas. Mostrás históricamente que llegó el alambrado a esos lugares y había miles de ovejas. Se ven o sea, todo el paisaje de La Plata y el camino de La Plata a Quequén está nombrado sin sigilos, así, con algo con todo el amor puesto en esos detalles. Lo mismo hiciste en la obra anterior. Te Señalaste agradezco. no solo la construcción desde el vamos de cada lugar, de cada casa que subía. Acá, de que dormía dentro, abajo de un sótano, en la esquina fulano de tal, y que la casa, o sea, hay, debo decirte, te voy a nombrar, el novelista de La Plata. Y La Plata estaba necesitando un novelista. Buenos Aires está llena de novelistas. No he leído muchas novelas con un oriundo de La Plata y que me hable de La Plata en serio. Es como si aún a La Plata le falta historia. Es decir, la historia la hace la gente que vive. Y ahora se siento que con vos, agregado ahí, La Plata empieza a tener historia. No te Y yo imaginas lo creo que que te este es agradezco eso. un gran paso de tu novela. Hacía falta un novelista de La Plata. No sé Es cómo lo lo que te ves, agradezco. ¿no? Mira, Eh, no sé cómo agradecerte eso porque me alegrás el alma. Y además vos vas mencionando lugares y yo me voy sonriendo, porque por ejemplo, Mario, vos hablás de el sótano. Ese sótano de ese edificio de Diagonal 79 perdón, Diagonal 77 y 46. Yo estuve en ese edificio, estuve en ese sótano, porque logré que una persona que yo conozco me presente a otra persona que vive en ese lugar y terminé metido ahí adentro en el sótano, sentado, palpando las paredes, oliendo la humedad, tratando de entenderlo y además pedir un día feriado y de noche para poder decir, en una situación de mayor silencio, que no hubiera ruido de los autos alrededor, poder percibir los ruidos de ese edificio. Y cuando vos hablás también de las ovejas y el alambrado, yo me fui a Necochea para la misma época donde ocurre ese doble crimen. Me fui, obviamente, en mi auto, pero cuando llego al lugar, verifiqué cuál era el camino viejo que llevaba desde la actual ciudad de Necochea hacia el lugar en las afueras de Necochea donde ocurrió esto, y seguí el camino viejo que me tomó 4 horas recorrerlo, pero para poder entender el lugar en el mismo horario, en la misma fecha, para entender la luz, el ruido, los olores, y es parte también de esto que hablábamos antes, ¿no? De mi faceta como investigador. Entonces terminé zambulléndome en los archivos históricos de Dolores, de Necochea, de Lobería, de Tandil, de Trenquelauquen, para precisamente tratar de entender cómo era aquella época. Y entonces, desde reconstruir los horarios de los trenes, quiénes eran los dueños de la tierra en aquel tiempo, cómo se dividían las tierras,
Y por ejemplo, esto del alambrado, parece un dato menor, pero verifiqué que los alambrados existieron en esa época y además reconstruir qué se producía en aquellos tiempos. Y en aquellos tiempos no había ganado vacuno, eran ovejas. Entonces, ir reconstruyendo paso a paso para que cuando yo cerrara los ojos, poder por lo menos vislumbrar lo que tenía allí. ¿Y cómo era la recepción de la gente? Porque fuiste a ver, decís, archivos en Dolores, en Necochea y todo. Pero vos tenés un nombre en Argentina como periodista de investigación. Cuando aparecías por ahí, ¿qué le pasaba a esa gente? Porque investigás temas de corrupción, y empezás a caer en esos lugares y lo ven como que estás viendo una novela. Es muy loco, porque se abren muchas puertas, muchas. Obviamente algunos se ponen nerviosos, pero muchos al revés. Además, con la ventaja de la ciudad de las ranas, cuando yo pido ayuda, yo digo, sí, Alconada, cuente conmigo, yo le puedo pasar esto, le puedo pasar lo otro, déjeme que yo averigüe un poco más. Desde eso hasta que, por ejemplo, yo logro reconstruir este doble crimen ocurrió en el cuartel tercero del partido de Lobería, que era a su vez donde estaba Necochea en ese momento, y entonces tratar de cruzar las viejas cartografías con los mapas actuales, logré reconstruir dónde estaba ese cuartel tercero, y era básicamente, voy a simplificar, es como si fuera 1 hora en auto en tierra adentro desde Necochea para el lado de La Dulce, que es un pueblo que hoy debe tener con toda la furia 300 habitantes. Y me fui a La Dulce. Y caí un sábado, 2 de la tarde. Estaba yo solo. Ahora, claro, como no había nada, y me senté en la única estación de servicio que estaba abierta y me comí un sándwich. Y mientras que estaba ahí, el que me atiende y yo, nadie más. Y queda una señora. Y la señora me reconoce. Y claro, en 300 habitantes la señora conocía a todo el mundo. Me dice, ¿lo llamás de mi parte A? No sé qué. Me empezó a levantar los teléfonos. Y me empezó a levantar el pueblo. Estuvo buenísimo porque terminé recorriendo el pueblo, me terminaron ayudando, pasándome teléfonos, desde eso, hasta que además esas cosas que pasan, que a vos también te pasa, Hernán, en tu sombrero, no de escritor de libros, sino de periodista, que vos tenés una velocidad y una gimnasia, que vos si hay que llamar a alguien, llamás ahora, no esperás a mañana, a decir, yo llamo, a lo mejor si vos dejo un mensaje. Entonces me pasó que 2 historiadores locales de Necochea, muy buena onda, que me ayudaron muchísimo, me dice, mira, cuenta la leyenda que hay un vecino acá que vive en tal esquina, que dicen que parece que tiene los diarios de la época, pero yo nunca fui porque como no lo conozco, pedí la dirección, fui, le toqué el timbre. Y la persona me dice, me reconoce, me dice, Alconada, ¿y usted qué hace acá? Le explico, ahí nomás me dice, venga. Y me abrió la puerta y terminé con él un domingo a la mañana revisando los diarios de 1892. ¡Ah, la flauta! Entonces, claro, terminé yo después saliendo de ahí y pidiéndole autorización para ponerlo en contacto con los historiadores locales. Y sí, terminaron. Entonces ahora están evaluando qué van a hacer con esos diarios locales, porque este señor es un señor ya mayor, que él mismo me decía, mira, mi angustia es que cuando yo me muera, ya tiene más de 80 años, eventualmente mis hijos van a tirar estos diarios a la basura. Entonces yo quiero dejárselos a alguien. Entonces terminó en una cosa muy loca de yo durante un fin de semana, si querés, hablando con los lugareños, tanto de La Dulce como de Necochea, y ellos abriéndome las puertas a documentos que hasta ahora nunca habían visto la luz. Estamos conversando con Hugo Alconada Mon. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En julio tenés cita con el Poncho. Catamarca te invita a vivir la fiesta más grande del invierno en Argentina. Tradición e identidad que unen generaciones. Poncho 2024. No podés faltar. 53ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua.
Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Por la lluvia que llora en las paredes, la casa está desierta y sobre el patio preludia una luz antigua, igual que las miradas que han dejado tus ojos. ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrar al tiempo que se fue sobre el silencio que recorre las sombras? Tu voz es la casa misma, ese pequeño rinconcito de recuerdos, abismos del alma donde se nutre la vida. Y si el misterio del alba es el retorno al lugar de las cosas perdidas y olvidadas, ¿cómo no hallarte entonces? ¿Cómo no hallarte si el silencio y tu voz son el mismo destino, indescifrable? ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrar al tiempo que se fue sobre el silencio que recorre las sombras? Tu voz es la casa misma, ese pequeño rinconcito de recuerdos, abismos del alma donde se nutre la Escuchábamos a Silvia Reyes interpretando Voces de la Lluvia, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Hugo Alconada sobre su nuevo libro, La Cacería de Hierro. Recién algo dijiste ahí al pasar. ¿Te empiezan a considerar un escritor? ¿Un novelista? ¿O todavía cuesta que te saquen el traje de periodista a la hora de que vas a escribir? Y sí y no. Es como algo muy, si querés, a mí me resulta simpático
y por momentos cómodo o cómico. Que es, como, yo me presento, hola, ¿qué tal? Soy Hugo Alconada. Me dice, entonces a veces me dice, el periodista de la Nación, y a veces ya me dicen, leí su libro Ranas, porque el libro ya lleva 40.000 ejemplares vendidos, y claro, vos tenés un índice de lectura que aparentemente son entre 2 y 3 personas que te pueden leer el mismo libro, entonces eh, tenés un número impreciso de personas que pudo haberlo leído, a su vez, no necesariamente todos los que lo compraron lo leyeron, con lo cual no sabés bien a qué atenerte. Pero es lindísimo porque sí, me está ocurriendo esto de gente que me para, y no solamente en La Plata, que me para, me dice, leí la novela, me parece espectacular. De hecho, me pasó en Valeria del Mar cuando me fui de vacaciones, y te lo digo así de memoria, que yo tenía allá un muchacho de unos 40 años, acá una mujer de 60 y allá enfrente, cierro los ojos, un señor de unos 80 de Córdoba. Y la mujer era de Santa Fe. Parece una cosa bizarra, pero los tres estaban en simultáneo leyendo la novela. Y mi mujer me avivó, me dice, ¿te diste cuenta? Le digo, ¿de qué? Yo dije, chau, me olvidé de algo en La Plata y tengo que volver. Me dice, no, 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 mirá. Y me hizo tac, tac, tac. Y sé las edades y de dónde eran, porque durante esos días que me quedé de vacaciones, los tres en algún momento se me acercaron y terminamos charlando de la novela. Y lo más lindo fue el que tenía más de 80 de Córdoba, porque me terminó contando que la novela le hacía acordar a su abuelo, un inmigrante italiano, entonces es como hubieras hablado con él. Y me terminó contando, me acuerdo, que el nombre del abuelo era Pietro Liberati, un nombre del carajo, que le pedía autorización para eventualmente algún día usarlo en una novela. Y me Claro, dice, Pietro. si me lo trata bien, sí, me dice, no me lo haga poner entre los malos. Digo, no, no te preocupes. Entonces, es lindísimo porque, claro, ya no es solamente que te ven como la persona que investiga y saca a la luz cosas desagradables, sino alguien que los hizo emocionar recordando a sus abuelos, sus abuelas, y eso es lindísimo. Vos casualmente recién dijiste algo que yo te iba a preguntar. Dijiste Pietro Liberati. Yo, Pietro Liberati, no lo conozco al señor, pero pusiste al comienzo ya de la novela a Pietro Gori, ¿no? Eh, no es la primera vez, en el libro anterior también, mostraste una faceta que estaba sucediendo en la Argentina. La llegada de los anarquistas a la Argentina. En la novela anterior, el que preponderaba era Malatesta, ¿no? Si no me equivoco, y que tuvo que ver, alguna interferencia hubo con alguno de los personajes que se fue a Mendoza y todo eso en la novela, ¿no? Y acá está Peto Gori, que juega un papel real, como Cetich, y van a visitar la cárcel de Sierra Chica, del cual se saca muchas cosas. Este Pietro Gori, en esa misma época que estabas vos hablando, está en Argentina y estuvo 4 años viviendo acá. Y vino porque venía huyendo de Italia, porque en Italia había sido acusado por un levantamiento en Milán e incluso estuvo investigado bastante por la muerte del presidente de Francia, ¿no? Por Carnot, si no me equivoco. Estuvo bastante investigado, incluso tuvo que huir hacia Estados Unidos y algún país por ahí, ¿no? ¿Sí? Y de pronto recae acá y es bien recibido, como fue recibido Malatesta, y, y donde ahí verdaderamente tuvo una conmoción en la Argentina por el problema del socialismo contra el anarquismo, aparte de las fuentes liberales de la época. Esa parte me pareció muy interesante. ¿Por qué te has interesado tanto de meter de pronto a los anarquistas en tus novelas? Pues Porque es un periodo. este no es un anarcocapitalista, este es un anarcosocialista, para vamos, Así concreto. es. Porque es un periodo para mí riquísimo. Un periodo en el cual la Argentina está definiendo qué quiere ser y cómo va a recorrer ese camino para intentar serlo. Entonces, es una Argentina que por un lado quiere abrir sus puertas
a todo aquel que quiera habitar el suelo argentino y tratar de prosperar en la Argentina. Y así es como vinieron tus abuelos, mis abuelos, y entonces es como vienen inmigrantes de todas partes del mundo, sobre todo de Europa, pero de todas partes del mundo, donde a su vez vienen desde luminarias, brillantes, con todo un amplio recorrido científico, pero también vienen lúmpenes, vienen personas huyendo de la ley porque han cometido crímenes en el extranjero, personas que vienen huyendo de la malaria, la hambruna o la persecución política, y entonces eso a su vez genera tensiones en la Argentina. Por un lado, hasta por una cuestión idiomática, es decir, los que jugaban de local, que reciben a los visitantes y se encuentran con que los visitantes hablan otros idiomas, te dicen, no, no, acá hablamos español. Desde eso hasta al mismo tiempo decir, no, no, vos venís, pero vos acá jugás con mis reglas. Entonces acá el anarquismo no corre. Entonces, sí, sí, fenómeno, venís, poblás acá, no te quejes. Sí, sí, hay trabajo, pero vas a trabajar el tiempo que yo te diga. Entonces, por ejemplo, hay un gran investigador argentino que estudia para el CONICET, García Basalo, que ha llegado a decir que aquellos inmigrantes tuvieron que recorrer el camino del esclavo blanco. Básicamente, sí, sí, venís, sí, sí, hay trabajo y hay techo, cerrá la boca, no hay derechos laborales. Y en ese contexto es donde empieza una tensión en la cual los socialistas, los anarquistas y muchos otros empiezan a cobrar peso y decir, no, no, paren, todo tiene un límite. Recordemos, es la Argentina que da cobijo a Malatesta, también a Pietro Gori, pero que también va a terminar generando, por un lado, a Alfredo Palacios, el primer legislador socialista en toda América, creo que América Latina. Por la boca. Exactamente. Y al mismo tiempo también genera no solamente la ley 1420, que es la de educación pública, laica, gratuita y obligatoria en la Argentina, pero también genera la ley 4144, que es la ley de residencia, que es la que establece que el Poder Ejecutivo te puede poner de patitas en el puerto y meterte en un burque y devolverte a donde sea sin intervención de un juez federal competente. Entonces, sí, sí, sí. Y ambas leyes en la época de Roca. Claro. Entonces, estamos hablando, claro, una época que si querés en parte la hemos idealizado, como decir, la época dorada de la expansión económica hasta cierto punto, porque es la época que venimos de la crisis de 1890. Es la época dorada de la inmigración, sí, sí, pero que al mismo tiempo tuvimos la Liga Patriótica y tuvimos al mismo tiempo la ley 4144. Sí, es la época de la ley 1420, sí, 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 pero al mismo tiempo también de la Semana Trágica. O sea, es un periodo histórico muy cargado, para bien y para mal, y por eso digo que a mí me atrae mucho, porque por un lado tenías pobreza, pero la idea de progreso, brutalidad policial, porque todavía estaba el cepo, pero al mismo tiempo esfuerzos como la de Bucetich por tratar de imponer una policía científica, racional, con método, y que podías tener entonces la locura hermosa de que en la misma avenida 60 de la ciudad de La Plata tuvieras a 3, 4 genios viviendo al mismo tiempo. Entonces lo tenías a Ameguino, a Pegazzini, a Bucetich y al más fuerte, en 200 metros cuadrados. Una locura. Y se juntaban a tomar un mate en la casa de uno o se juntaban en la librería de Pegazzini. Y vos te imaginás, es como si hoy cualquiera de los 4 podría ganar un Nobel. Y estaban los 4, es como si hoy se juntaran a tomar una cerveza en el bar de la esquina. Es decir, es demencial, es maravilloso. Sí, sí. Hugo, ¿qué otro fragmento del libro podrías compartir con nosotros y con la audiencia? Así como les conté recién un tramo que es de la pata más histórico real, con el Sabueso Álvarez hablando con un colaborador mientras que están haciendo la investigación de ese doble crimen. Ahora voy a ir por el lado más de la ficción y por el lado en el cual otro de los protagonistas, que es Valentín Hierro, va aplicando lo que ha aprendido de métodos de Bucetich y de este Sabueso, de este detective, para tratar de avanzar sobre el asesinato de su madre. Entonces, si me permitís, arranco. Es muy breve.
Página, por si quieren seguirme, 217. La mujer lo miró como si viniera de otro planeta. Deberías dar gracias, dijo. Al menos conociste a tu mamá. Corría la hora de los besos robados y los cuchillazos sin cargo, cuando Valentín salió del Piringundín de 10 y 63. Llenó los pulmones de aire fresco y por primera vez en mucho tiempo se sintió confortado. Quizá la madama tuviera cierta razón. Al menos abrigaba la certeza de que una gran mujer lo había amado y criado. Pocos podían afirmar lo mismo. Bajo la farola de la esquina sostuvo como pudo la libreta con la mano entablillada y tachó otra línea. La Gorda era el siguiente peringundín de la lista, sobre la avenida 66, el barrio de los Favaloro. Al levantar la vista, sonrió por un instante. Una nube de luciérnagas danzaba a unos metros, aligerando la noche. Solo ansiaba un dato que le permitiera tirar de la cuerda. Frunció el ceño otra vez y entró en la oscuridad. ¿Sabes que hay un dato que lo percibí bastante después de haberlo leído el libro? Y es que los dos tienen el mismo disparador. La ciudad de las ranas surge y tu disparador es la masacre de San Ponciano. Y este es el crimen de dos niños, uno de los cuales se llama Ponciano. Hay veces las coincidencias son fuertes, ¿no? ¿Y querés sumar una más? Dale. Y tanto Íñigo Rocamora en la ciudad de las ranas como Valentín Hierro, en este caso, lloran la ausencia de una madre. Y no vamos a spoilear más, pero yo creo que no me recuerdo dónde, tendría que googlearlo. Pero alguna vez leí que todo escritor escribe una y mil veces la misma historia tratando de entender su propio recorrido, su propio pasado, su propio lo que quieras. Y quizá esto ya para carne de diván, pero quizá yo tengo que hablar algo con mi psicólogo sobre mi mamá. Pero sí, hay algunos factores allí latentes que a mí me atraen, que si quieres es como en la investigación periodística, vos me podrías decir, o vos, Mario, pero Hugo, vos siempre investigás temas de, por ejemplo, de delitos económicos, delitos financieros, nunca te metiste a investigar, por ejemplo, contaminación ambiental, y sí, porque naturalmente a mí me atrae determinado tipo de investigación, que es la financiera, la económica, la de cuello blanco, la de la corrupción, el fraude corporativo. Y si querés, en esta faceta mía como escritor, hay una cosa, como vos decís, Mario, sí, me atrae la plata, me atrae ese periodo histórico, me atrae esta idea de la combinación de luces y sombras, de cuando el hombre tiene que lidiar con esos momentos oscuros de dolor, de sangre, de frustración, pero que al mismo tiempo puede estar combinado con momentos luminosos. Decís, tenés que lidiar con sangre, pero al mismo tiempo podés irte a la Avenida 60 de La Plata y estar con 4 de los genios más grandes que nos dio la Argentina de fines del siglo XIX. Y es esa mezcla tan potente que te da eso, lo bueno y lo malo ultra condensado. Vos sabés que, agregando en las cosas de la novela, por suerte, hay escritos hechos por Álvarez. Y cuando uno lee los escritos de Álvarez, lo primero que percibe es su letra. Es decir, esa letra inclinada a 120 grados, con algunas letras muy prefijas, por ejemplo la letra G, ¿no? Que con un largo final y con una redondez arriba media abierta y unida a la palabra, en donde se muestra que el individuo es un individuo de arrojo, abierto y de entusiasmo
para avanzar, pero a su vez es un hombre de sexualidad activa, muy potente, hombre medio granuja, como que puede ir con 2 o 3 mujeres a la vez y no le hace a la saga el asunto, ¿no? La lista lo indica, su forma de G, su forma esto. Me di cuenta para entender cómo era Álvarez, más allá de cómo actuaba, cómo en el fondo él se trataba a sí mismo, porque él habla de su mujer, de su hija, de sus cosas, pero cómo era él, activo, cómo se sentía. Y es lo que he logrado descubrir con esta grafología de principiante, ¿no? Pero me alegra que Vos sé que si estuviéramos ahora, no en esta charla por Zoom, sino cara a cara, te daría un abrazo. Porque uno de los motivos por los cuales decidí incorporar ciertos documentos históricos a la novela es por un lado para jugar con el lector o la lectora, que de repente le quede la duda de decir, ¿qué de esto es posta y qué no? Y que como en la ciudad de las ranas en un momento tenga que googlear, y me alegro si googlea, porque por ahí eso lo va a llevar a hurgar en historia, en vivencias, eso por un lado. Y por el otro, porque permite activar esto. Entonces, vos leíste eso en uno de los documentos históricos que yo incorporo como copia facsímil a la novela, y en la misma línea yo lo que notaba en esas letras era, por un lado, su inclinación, pero al mismo tiempo es pulcra, es Muy metódica, popular, es total. prolija, es ordenada. Entonces te das cuenta que quiere escribir, que tiene contenido, que está urgido por contarlo, pero que al mismo tiempo se toma su tiempo para escribirlo prolijo, tratar de no hacer repeticiones, ir de manera secuencial, de no hacer un relato atolondrado. Entonces es como la idea de un hombre metódico, un hombre que por un lado sí avanza, y porque avanza logra resolver crímenes, pero al mismo tiempo puntilloso, paso a paso, Esa explicando cada uno. inclinación habla de un hombre extrovertido. Sí. Esa inclinación, si hubiera sido recta, sería un tipo muy racional. Es un hombre emotivo. Si fuera sido recta, o sea, perpendicular a 90 grados, estamos ante un tipo totalmente racional, que puede decirle a su impulso, hasta aquí llego. Y este nombre no, va para adelante, es un hombre extrovertido, ¿no? Eso indica la letra, ¿no? Exactamente. Y Y entonces, otro dato de esto interesante es que tuve la oportunidad de acceder a este primer sabueso detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando vuelve y logra resolver ese doble crimen, él le comunica las novedades, por un lado, a su jefe directo, que es el número uno, el jefe máximo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, también envía una carta a su amigo que le ha explicado cómo aplicar la metodología de la dactiloscopía, Juan Bucetich. Y lo notable en eso también es que a su jefe no lo tutea, mantiene las pautas, un relato ordenado, y sí se permite, y eso te permite vislumbrar el vínculo que había allí, sí tutea a Bucetich, vamos a decir, cierto. al cual lo habla, le escribe directamente a Juan, no a Bucetich. Entonces ya te permite vislumbrar, decir, acá había un vínculo de fondo que no había con el otro. Entonces ya te permite ir jugando, decir, ¿cómo debió ser este vínculo entre estos dos? El genio de la dactiloscopía y el primer sabueso en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Es que Bucetich lo agarró a Álvarez y le dijo, vení, te voy a explicar esto? ¿O fue el otro que le dijo, pará, Juan, esto yo lo puedo aplicar? Y no solamente para ir vislumbrando en documentos de identidad la identidad de cada uno, no, para resolver crímenes. Entonces eso te queda en una zona nebulosa, es decir, ¿quién fue el que primero le aportó la idea al otro? Y me gusta ese juego. Hugo Conadamón, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue un placer enorme, como siempre, y a la audiencia lean La Cacería de Hierro porque se van a apasionar tanto como nosotros. No van a querer largar el libro y van a pedirle por favor a Hugo que ya empiece el siguiente porque te quedás con ganas de más, de seguir escuchando más
y leyendo más historias. Así que felicitaciones por el libro, felicitaciones por el lanzamiento y gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es un placer, Mario, Hernán, conversar sobre libros, literatura, historia, política, nuestros ancestros. Así que muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Huguito. La verdad que La Plata no solo tiene a Estudiantes y a Gimnasia y a Bilardo, también te tiene a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva edición de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.